Miren, todos dicen que la Nintendo Switch original se quedó atrás, que le faltaba potencia para estar a la altura, pero si le damos una mirada honesta, no fue tan sencillo como eso. Con su pantalla 720p, apenas 32 GB de almacenamiento y un chip Tegra modesto, esta consola logró cosas que muchos creían imposibles. Hoy vamos a descifrar esa dualidad, qué hizo tan bien, dónde falló y sobre todo, por qué sigue siendo relevante ahora que el OLED forma parte de su legado. ¿Listos? Comenzamos. Empieza ya. Cuando salió en 2017, la Switch traía un chip Nvidia Tegra X1, originalmente pensado para tablets, no para consolas, 4 GB de RAM y una estructura híbrida que parecía un experimento arriesgado, pero el resultado fue una de las ideas más inteligentes que ha tenido Nintendo. Una consola que no necesitaba competir en potencia, sino en ingenio. En 2019 llegó una revisión con el Tegra X1 Plus, más eficiente y con mejor batería, pero sin cambios en rendimiento, y aún así, esa pequeña mejora fue suficiente para que millones siguieran jugando a Zelda, Smash, Mario Kart y Xenoblade con la misma fluidez de siempre. Y sí, en papel sonaba limitado, pero en la práctica fue otra historia. La Switch es un ejemplo de lo que pasa cuando los desarrolladores entienden su hardware y lo exprimen al máximo. Mira Super Mario Odyssey por ejemplo, corre a 60 FPS estables, con resolución dinámica entre 720 y 900p, y mantiene una claridad visual increíble. Cada nivel tiene iluminación propia, texturas limpias y una estabilidad de rendimiento que ya quisiera más de una consola moderna. No necesitó 4K para verse mágico. Luego está Luigi's Mansion 3, uno de los mejores ejemplos de optimización en toda la generación. Iluminación en tiempo real, reflejos, partículas, físicas y todo sin caídas graves de frame rate. Muchos analistas lo llamaron el techo técnico de la Switch y con razón. Es un juego que demuestra lo que pasa cuando el enfoque está en el detalle, no en los números. Y si hablamos de rendimiento puro, Metroid Dread es una joya. Cero tiempos de carga molestos, animaciones suaves, respuestas inmediatas y una dirección artística que se ve increíble tanto en portátil como en televisor. Es un juego que no busca mostrar músculo, sino la precisión técnica, y lo consigue. Después está Xenoblade Chronicles 3, un RPG gigante con paisajes enormes, decenas de personajes, efectos, partículas y enemigos moviéndose al mismo tiempo. Todo eso en un hardware de 2017. Claro, hay recortes y trucos técnicos, pero el resultado final es impresionante. Es el tipo de optimización que demuestra que la Switch tenía más potencial del que muchos le reconocen. Y no podemos dejar afuera los ports imposibles, The Witcher 3, No Man's Sky, Doom Eternal, juegos que nadie pensó ver corriendo en una portátil. Sí, con recortes visuales, con resoluciones dinámicas y con texturas más simples, pero jugables, estables y funcionales. Eso no se logra sin un trabajo técnico brutal detrás, porque meter The Witcher 3 completo en una consola con 4 GB de RAM es para mí una de las hazañas más increíbles que se han visto en un port para una consola. Y para mí ahí está el punto. La Switch no ganó por potencia, ganó por optimización, por saber priorizar lo que realmente importaba. Nintendo no buscó competir con Sony o Microsoft, buscó su propio camino, ofrecer experiencias únicas sin importar si era 720p o con texturas menos nítidas. Y eso, curiosamente, la volvió una de las consolas más exitosas de la historia. Más de 140 millones de unidades vendidas y todavía sigue vigente. Pero claro, no todo fue magia, había sacrificios evidentes, y ahí es donde la Switch empezaba a mostrar sus limitaciones. La pantalla, por ejemplo, la del modelo original era una LCD de 6.2 pulgadas, resolución 720p, colores lavados, negros grisáceos y reflejos horribles bajo luz directa. En su momento era aceptable, pero con los años se sintió muy anticuada. Por eso cuando salió la Switch OLED todo cambió. No era una consola nueva, pero se veía nueva. La pantalla de 7 pulgadas, los colores vivos, el contraste era increíble. El negro era real, era la misma Switch, pero ahora por fin se veía como siempre debió verse. Y no solo mejoró la pantalla, también el sonido, el dock con puerto LAN, el doble de almacenamiento interno, 64 GB y materiales un poco más sólidos. Detalles sí, pero que demostraban que Nintendo entendía las quejas. La OLED nunca fue una evolución en potencia, era una evolución de experiencia, y eso tiene valor, porque demuestra que a veces el problema no era la consola, era cómo la veíamos.
Y hay que ser sinceros, hay un cambio muy grande entre la Switch original y la Switch OLED. Muchos juegos exprimieron la potencia de la pantalla, y me atrevo a decir que se jugaban diferente. Lo mismo pasó con el almacenamiento. Los 32 GB del modelo base eran ridículos. De entrada, casi 7 GB ocupados por el sistema operativo. Eso significaba que apenas podías instalar un par de juegos digitales antes de necesitar una micro SD, y con juegos que pesaban entre 10, 12 o hasta 16 GB no había manera. Era un cuello de botella que se notaba. La Switch OLED lo solucionó parcialmente, subiendo a 64 GB. No fue la gran cosa, pero al menos no se siente tan limitado desde el día 1, aunque la verdad, casi todos terminamos comprando una micro SD por igual. En ese sentido, la Switch fue una consola contradictoria. Limitada, sí, pero sorprendente cuando se usaba bien. Era una máquina que podía lucir increíble, o fatal, dependiendo de quién la programara, y eso nos lleva a la otra cara de la moneda, porque así como tuvimos juegos que exprimieron su hardware, también tuvimos otros que expusieron sus debilidades sin piedad. El primer gran ejemplo, y quizás el más doloroso, fue Pokémon Legends Arceus, un juego ambicioso, con ideas nuevas, un mundo abierto, libertad y exploración, pero técnicamente fue un desastre. Caídas de frames constantes, animaciones torpes, texturas planas y distancias de dibujado que daban pena. A nivel jugable era divertido, pero visualmente parecía un juego de 2 generaciones atrás. Y luego llegó Pokémon Escarlata y Púrpura, que fue directamente el punto de quiebre. Un Pokémon de mundo abierto que prometía muchísimo, pero que salió lleno de errores, bugs, crasheos, bajones de rendimiento y un aspecto gráfico que parecía en fase beta. Fue el momento en que muchos entendieron que la Switch ya estaba pidiendo un relevo, porque una cosa es optimizar y otra es tratar de hacer magia donde ya no hay recursos. Pero no fueron solo los juegos de Nintendo, varios Third Party también se estrellaron intentando llevar sus títulos al sistema. No Man's Sky, Dying Light, ARK o incluso Mortal Kombat 1. Todos mostraron los límites de la consola de distintas formas, bajones de resolución muy grandes, sombras eliminadas, texturas borrosas o efectos que simplemente desaparecían. Y como te había comentado anteriormente, hubieron ports que fueron admirables, The Witcher 3 o Doom Eternal. ¿Tuvieron recortes? Sí, pero se mantenían jugables y estables. Otros, en cambio, parecían versiones mutiladas que dejaban en claro que el hardware ya no daba para más. Y ahí está la paradoja. Cuando un juego era optimizado por Nintendo o por estudios que sabían lo que hacían, la consola brillaba. Bueno, quitando Pokémon. Pero cuando el port se hacía sin cariño, sin adaptar correctamente motores o sistemas, todo se caía a pedazos. A todo eso se sumaban los problemas físicos de la consola, el famoso Joy-Con Drift. Por ejemplo, podías estar jugando tranquilo y de repente tu personaje se movía solo. Nintendo se disculpó, ofreció reparaciones, pero el daño a la reputación ya estaba hecho. Y aunque el problema se redujo con el tiempo, fue el recordatorio de que la Switch, más allá de su encanto, también tenía defectos graves en diseño. Y sin embargo, incluso con todos esos problemas, la Switch nunca dejó de vender, nunca perdió relevancia. Y lo más curioso, muchos de esos fallos se volvieron parte de su historia, porque cada generación de consolas tiene su huella técnica. Lo de PlayStation 2 eran los dientes de sierra, la del 360 las luces rojas, y la de la Nintendo Switch el drift y el 720p. Para mí lo que hace grande la Switch no es si fue o no fue perfecta, sino que se logró mantener vigente durante más de 8 años con el mismo hardware, algo impensable en esta industria. Ejemplos claros como Breath of the Wild o Tears of the Kingdom. La consola demostró que el ingenio técnico podía alargar una generación completa. Zelda es básicamente un testamento de cómo, con buena dirección y optimización, una máquina limitada podía seguir sorprendiendo hasta el último día. Y ahí es donde entra su sucesora. La Switch 2 no solo es una nueva consola, es el cierre natural del ciclo más arriesgado y exitoso de Nintendo, porque la Switch original puso las bases, mostró que un concepto híbrido podía funcionar, que la potencia no siempre era lo más importante y que un buen diseño técnico podía compensar 1000 carencias. Y aunque la OLED no trajo un chip nuevo, sí demostró algo esencial, que mejorar la experiencia puede ser tan importante como aumentar los gráficos, porque jugar Odyssey o Metroid Dread en una OLED es casi como verlos remasterizados, mismo juego, misma potencia, pero un mundo de diferencia en cómo se sentía. Para mí, la Switch no era débil, era limitada, y aún así logró competir, vender, emocionar y mantenerse viva más tiempo del que cualquiera imaginó. No necesitó 4K ni 120 FPS, mucho menos ray tracing para marcar historia, solo buenas ideas, dirección artística y una filosofía clara. Diversión primero, técnica después, y eso es lo que la convierte en una consola única, una máquina que con sus fallos, sus aciertos y sus milagros técnicos dejó claro que la creatividad puede más que la potencia. Así que cuando alguien diga que la Switch era débil, solo recuérdale
increíble esto, fue la consola que hizo posible Zelda Tears of the Kingdom, Mario Odyssey, Metroid Dread, Luigi's Mansion 3 y Smash Ultimate, todo en un hardware que muchos dieron por muerto desde el primer día. Pero ahora me gustaría saber tu opinión, ¿a la Switch le faltaba potencia? Déjamelo en los comentarios, y si quieres podemos hacer una segunda parte enfocada en cómo se ve el panorama de la Nintendo Switch 2 al futuro. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, apóyame con tu like y comenta qué te pareció, eso ayuda mucho al canal. Y si quieres dar un paso más, puedes unirte como miembro, tendrás acceso a contenido exclusivo, videos privados, tu nombre en cada video y la opción de proponer próximos temas. Soy Caruso y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.